volver acá. Entonces, esa estructura terciaria está potenciada por esos puentes de sulfuro. Ahora, algo particular del puente de sulfuro y de todas las estructuras terciarias es que existen ciertas regiones donde la estructura secundaria comienza a formar agrupamientos particulares. Esos agrupamientos se denominan estructuras supersecundarias o también llamados motivos. Bien, ahora ustedes se preguntarán, o de pronto lo han visto, digamos, en algunos libros de bioquímica, que muestran que las estructuras terciarias tienen ciertas regiones donde se muestran unas conformaciones particulares o típicas. ¿Bien? Esos motivos se forman por la unión de dos conformaciones secundarias en una proteína, que se unen de una manera particular. Por ejemplo, este que está acá se conoce como motivo beta-alfa-beta, porque está formado por una lámina beta, una hélice alfa y una lámina beta contigua. Entonces, debido a esa unión tan particular, se conoce como motivo beta-alfa-beta. Algunos otros motivos están formados por una sola tipo de estructura secundaria, como es el caso, por ejemplo, de la horquilla beta, ¿cierto? Que es muy típica de proteínas que son transmembranas. Miren que tiene, por ejemplo, una hélice, una hoja beta en ese sentido y una hoja beta antiparalela y otra antiparalela la misma. Son tres hojas betas antiparalelas. Se conoce como horquilla beta. De hecho, la horquilla beta es un motivo que está compuesto de hojas beta, todas ellas antiparalelas. Otro motivo, unido por un bucle específico, es el motivo alfa-alfa, que son dos hélices unidas. Este motivo es típico de algunas proteínas que tienen unión o conjugación con elementos, como es el caso del calcio o de algunos eh, iones divalentes. Esta que está acá es otro motivo bastante complejo, se forma de básicamente cuatro hélices alfa, 1 y 2 en un sentido paralelo y 3 y 4 en sentido antiparalelo. Cuando digamos, los cuatro hojas se unen, se forma un pliegue espontáneo y forma algo que se conoce como motivo de guarda griega, que es un motivo especial de horquillas beta en la cual la proteína, digamos, o el motivo se pliega sobre sí mismo. Entonces, forma esta estructura de, digámoslo así, de horquillas beta unidas unas con otras de manera antiparalela, pero plegadas sobre sí mismas. Y que asemeja a las guardas griegas, que son este diseño que digamos que tenían los soldados griegos en los escudos. Entonces antes, cuando un soldado griego combatía en su escudo, ponía este motivo, este diseño, ¿cierto? Y ese es el diseño que se asemeja a la forma que asumen las proteínas en este sentido. ¿Bien? Hay otros motivos inclusive, y depende de qué tanta proporción de hélices alfa o de hojas beta tenga. Por ejemplo, existen proteínas alfa que tienen una alta proporción de hélices alfas, proteínas beta que tienen una alta confluencia de de hojas beta, perdón, y hay mezcla de ambas, que es las llamadas proteínas alfa-betas. Entonces, dependiendo del, digamos, el porcentaje predominante de estructura secundaria que predomine, existirán motivos más hacia proteínas alfa, más proteínas betas o una mezcla de ambas. ¿Bien? Un motivo muy particular, y es, digamos, el que más se encuentra en muchos de las proteínas transmembranales o que forman canales especiales, son los barriles beta. Miren que son básicamente formados por horquillas de hojas beta que se unen unas con otras de manera antiparalela y forman un enrollamiento, ¿cierto? Es como se llama barril. Hay varios tipos de barriles, el barril de 8 hebras, que es el más típico, el barril de 4 segmentos, que son guardas griegas en un sentido, guardas griegas en otro sentido, y forman un rollo que se llama rollo suizo, que es un rollo bastante deforme, por así decirlo. Y el barril beta-alfa, que son hojas beta y hélices alfa unidas una de forma consecutiva a la otra. Eso forma un barril beta con hélices alfa más al extremo y hojas beta más hacia el centro, como tal. Chicos, preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿No hay dudas? Recuerden que No, profesor. todo este material se encuentra en mis clases de Dropbox. ¿Bien? Entonces, es como para que ustedes estén estudiando. ¿De dónde saqué esto? Lo saqué de la bioquímica de Boet. La bioquímica de Boet, muy buen libro. Y lo pueden incluso encontrar en el link que les puse
al principio del semestre. Recuerden el libro el link de libros que les puse para compartir, lo pueden sacar de ahí. Y algunos de estos también se encuentran en la bioquímica de Feducci. Lo saqué particularmente de ahí, ¿sí? Para que ustedes lo vayan repasando. Pero estos motivos, como la parte más profunda, la encontré más en la bioquímica de Boete, para que ustedes la tengan presente. Bueno, chicos, seguimos entonces. Si no hay preguntas por acá, seguimos. Este es otro motivo muy importante. Es un motivo de las llamadas proteínas llamadas calmodulinas, que son receptores de calcio. Miren que el motivo se forma de una unión de hélices alfa, ¿cierto? Miren que estas esferas negras son básicamente iones de calcio, calcio 2 más, que es un ion divalente, y esa unión a calcio es típica de las proteínas calmodulinas. Ahora, la calmodulina es un motivo de muchas proteínas que se encargan o funcionan con una señal de calcio. Por ejemplo, toda la que es la parte de contracción muscular o contracción del músculo cardíaco, todas tienen un motivo de calmodulina. Cuando el calcio se libera de los residuos o retículos sarcoplásmicos en el músculo estriado o músculo esquelético, ellas se unen acá y producen una señal de activación de la proteína. La proteína cambia la conformación cuando entra el calcio y ese cambio en la conformación genera una contracción. Lo mismo cuando hay, digamos, activación de calcio por glucogenólisis, cuando el músculo quiere obtener energía suficiente para poder contraerse, entonces se activa adicionalmente la señal de contracción. Entonces, cuando el músculo quiere energía para contraerse y efectivamente lograr la señal de contracción, se aumenta el calcio y las proteínas de calmodulina que están en la secuencia reciben calcio y cambian su conformación. Al cambiar su conformación, queda la proteína en un estado mucho más tenso para lograr la tensión muscular requerida. Lo que es músculo estriado, músculo esquelético, tienen esa gran cantidad de proteínas con residuos o motivos de calmodulina. ¿Sí entendieron más o menos lo que se había comentado, chicos? Sí. ¿Sí? Excelente, muy bien. Vean que es un motivo, se llama motivo de calcio, motivo de unión a calcio. ¿Bien? Es un motivo de proteína específico. Bien, chicos, muy bien. Entonces seguimos adelante. Bueno, ahora inevitablemente estamos hablando del concepto de dominio. Cuando estamos hablando de motivos, es inevitable que hablemos del concepto de dominio. Que digamos, cuando una proteína se encuentra normalmente en su estructura nativa, va a existir una región con un mayor grado de plegamiento. Es decir, un mayor lugar donde exista un mayor conformación típica o específica de la proteína. Entonces, ese dominio es una estructura globular bien definida dentro de la misma proteína que se une o se está formada por la conformación de varios motivos típicos que logran una forma completamente estable y que tienen una estructura terciaria completamente propia. Esta proteína que está acá es de hecho una enzima, se llama gliceraldehido trifosfato deshidrogenasa y está convenientemente en dos colores, está en un color naranja y un color azul. Entonces, el color naranja nos garantiza de que exista, es un dominio y la región azul también es otro dominio. Si yo extirpo esta región acá, es una proteína con su propia estructura terciaria. Si yo saco esta proteína, es otra proteína con su estructura terciaria típica. Vean que cada una de las dos está formada por dos regiones de plegamiento y son dos motivos o varios motivos específicos unidos como tal. Esa unión entre esos motivos, ese plegamiento continuo forma una región completamente propia de la proteína que se conoce como dominio. ¿Bien? Entonces, esa es básicamente a grandes rasgos la definición de motivo. Ahora, pueden existir dominios de varios tipos y depende, en el caso de la célula, de la locación celular. Entonces, hay dominios, por ejemplo, extracelulares, dominios transmembrana y dominios citosólicos. Entonces, una membrana puede dividir a una proteína, ya sea en una región extracelular, dentro de la misma membrana que se llama de dominios transmembrana o en, digamos, el interior de la célula. Entonces hay proteínas, por ejemplo, de pase único, aquellas que, digamos, tienen un dominio extracelular, pasan por la membrana y llegan a la célula, o hay proteínas de pase múltiple que tienen un dominio extracelular o varios dominios extracelulares
varios dominios transmembrana, porque pasan una, dos y tres veces, y varios dominios citosólicos. ¿Bien? Entonces, eso es básicamente lo que es el concepto de dominio. Ahora vean que el plegamiento específico de la proteína se da, particularmente hablando, en una parte de la célula, ya sea por fuera, en la membrana o por dentro de la célula. Bien, chicos, preguntas, inquietudes, dudas. ¿No hay preguntas? Profe, el dominio entonces sería como la parte en donde se encuentra la proteína. Digamos, el dominio es como que la región de la misma proteína donde hay mucho plegamiento de la misma, donde hay mucho plegamiento de residuos de aminoácidos. Ya, Allá. y efectivamente es una región donde existe una gran confluencia de motivos. De una u otra manera es una región donde la proteína donde su actividad es bastante típica o propia y es una unidad funcional muy importante para esa proteína, que se llama dominio. Otra cosa que tiene particular es una parte de la proteína que se puede encontrar ya sea fuera o en la membrana o dentro de la célula, también puede ser. Y siempre, si yo extraigo ese motivo, tengo una proteína que es completamente funcional, porque es una unidad de estructural de función. ¿Viste? Por este ejemplo que les Okay. muestro aquí en la gráfica, vean que tienen dos regiones, naranja y azul, porque son dos proteínas globulares completamente funcionales una con otra, pero que unidas forman a una sola enzima. Es debido a su característica. Y vean que cada dominio es un motivo específico. ¿Listo? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, continuando entonces, chicos, con la parte de estructura terciaria, nos tomamos con el otro, digamos, otro concepto bastante importante, que es lo de la desnaturalización, el concepto de desnaturalización. Como les decía, la estructura terciaria de una proteína es digamos, su estructura nativa, la forma natural que tiene la enzima en un medio acuoso. Pero cuando una proteína pierde esa estructura nativa, se conoce como proteína desnaturalizada, porque ha perdido la fuerza de atracción que mantiene unida a sí misma. Bien, vean que aquí está la proteína nativa, pero por una desnaturalización, la proteína asume una forma más suelta, más liberada, pero que es completamente ajena a la estructura normal. Puede ocurrir que esta enzima, cuando ya pierde su estructura nativa, pierde enseguida sus propiedades. ¿Bien? Porque efectivamente la acción de ese agente desnaturalizante garantiza de que la proteína pierda su propiedad o su estructura normal. ¿Qué tipo de agentes pueden afectar la estructura nativa de una proteína? Agentes físicos o químicos. ¿Cuáles son esos agentes físicos? Temperatura, agitación o sacudimiento vigoroso también. El caso, por ejemplo, de la sonicación, que es la acción de una frecuencia muy alta, un agitamiento por sonicación, que es una frecuencia muy alta, hace que la proteína cambie su estructura a una estructura no nativa o estructura desnaturalizada. Pero los agentes químicos que también pueden afectar, digamos, la estructura terciaria son el pH, ¿cierto? Cambiar el pH de una proteína a un pH óptimo cambia su estructura nativa. Agentes como el beta-mercaptoetanol, que es un agente desnaturalizante, el guanidinio o todos los compuestos derivados, como es el caso, por ejemplo, del cloruro de guanidinio, aquí está, un compuesto iónico, y la urea, que es una concentración de 6 a 8 molar, afecta o es un poderoso agente desnaturalizante. Y otro bastante común es el uso de detergentes, como es el caso del sodio dodesilsulfato o SDS, que es un agente usado en laboratorio típicamente para poder desnaturalizar proteínas. La acción de los químicos y de los físicos debilita los enlaces covalentes y no covalentes de la proteína y esta pierde su estructura nativa. El caso, por ejemplo, del pH, si es un pH más ácido o más básico, eso modifica los enlaces que la unen. El betamercaptoetanol, el cloruro de guadinina o los detergentes debilitan los enlaces también
alteran los enlaces que mantienen la estructura nativa de la proteína como tal, y eso hace que la proteína cambie completamente su forma. Es decir, son interferentes en los enlaces especiales. Beta-mercaptotenol es bastante utilizado en bioquímica para poder desnaturalizar proteínas, es bastante usado como tal. Y muchos así otros agentes, por ejemplo, el cloruro de dancilo también es otro utilizado, y otro es el ácido tricloracético, también muy utilizado en química para desnaturalizamiento de proteínas, bastante utilizado. Bien, chicos, y el último temita de esta parte de estructura proteínica es estructura cuaternaria. ¿Sí? ¿A qué nos referimos nosotros con estructura cuaternaria? Nos referimos a todas aquellas, digamos, estructuras que se forman por la unión de varias cadenas polipeptídicas, que se conocen de ahora en adelante como subunidades. Cuando varias reaccionan entre sí, forman una proteína de un mayor peso molecular. Y aquí ya se usa el concepto de Dalton o kilodalton, que es la unidad que se usa para medir polímeros o, digamos, sustancias químicas con un peso molecular bastante elevado. Bueno, entonces voy a hablar un poquito de esa parte de estructura cuaternaria. Entonces, es, digamos, la unión de cada cadena polipeptídica, que ahora vamos a llamarla como subunidad, se da también por interacciones débiles y algunas interacciones covalentes, como es el caso del puente de sulfuro. Esas interacciones débiles, covalentes o no covalentes, proporcionan la unión de varias cadenas entre sí, formando una estructura mayor, que es la estructura cuaternaria. Aquellas proteínas que están formadas por más de una subunidad se conocen como oligómeros. ¿Bien? Y cuando hay varias subunidades idénticas, cada subunidad se conoce como protómero. De hecho, un protómero pueden ser dos cadenas polipeptídicas, pero si son iguales, se conocen como protómeros. ¿Bien? Un ejemplo clásico de estructura cuaternaria lo da la estructura de la hemoglobina. La hemoglobina es una estructura o una proteína bastante compleja, está formada por básicamente 4 subunidades, pero 2 de ellas siempre son protómeros, es decir, hay unas 2 unidades alfas y 2 unidades betas, que son idénticas. Esas unidades alfa son protómeros alfa y las unidades beta son protómeros beta. Y la unión de las 4 subunidades será por, digamos, interacciones no covalentes. Cada una de esas subunidades está unida a un grupo prostético llamado grupo hemo. Para el caso de la hemoglobina, el grupo hemo es el responsable del transporte de oxígeno en las células sanguíneas. ¿Bien? Ahora, ¿qué es ese grupo prostético? Bueno, como ustedes saben, cuando una persona pierde una extremidad, ¿cierto? ¿Queda con qué? Queda con una prótesis. Lo mismo ocurre con las proteínas. ¿Sí? Tienen lo que se conoce como grupos prostéticos. Ahora, ese grupo prostético es todo aquello que no hace parte de la secuencia polipeptídica. Es un grupo químico, grupo orgánico, que está principalmente formado por todo lo que no es proteína dentro de la secuencia polipeptídica. Entonces, eso ocurre con las proteínas. Ahora voy a compartirles aquí rapidito para que ustedes vean. Aquí está, mire. Este que está acá es el grupo prostético más importante, quizás, que es el llamado grupo hemo. Es, digamos, es un grupo de naturaleza orgánica, ¿bien? Y digamos que puede ser un azúcar, un lípido o un derivado nitrogenado, todo aquel compuesto que sea de naturaleza orgánica, pero que no hace parte de la secuencia polipeptídica. Este que está acá es el grupo hemo-B de la hemoglobina, formado por un grupo porfirina, que es todo este anillo que tiene 4 átomos de nitrógeno, y un ion de hierro en su centro. Ese ion de hierro, digamos, es un ion de hierro más 2 o ion ferroso. Y el resto de la molécula posee unos grupos metilos, grupos metilenos y un grupo 1, 2, 3, 4 que es un butirato, grupo butirato que se encuentra acá en los extremos. ¿Bien? Entonces, esos grupos, particularmente hablando, hacen parte restante de la estructura de porfirina y todo ello, vean, hace parte del grupo prostético hemo, que es el que está unido
a la hemoglobina, llamado grupo HemoB. Voy a mostrarles aquí. Miren, por ejemplo, cómo el grupo HemoB se pega a la hemoglobina. Vean que esto que está acá en azul es una pequeña subunidad de la hemoglobina. ¿Sí ven? Ahora, ella se une, el grupo hemo se une a dos residuos de histidina. ¿Bien? Un residuo distal y un residuo proximal. ¿Quién me puede decir por qué se llama distal y proximal? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Por qué se llama distal y proximal esos dos residuos? Los escucho, chicos. Voy a recurrir a mi tablerito. ¿Nada? Digamos que es una subunidad de hemoglobina, una subunidad, o sea, una sola cadena polipeptídica. ¿Eh? Entonces, cada una de las subunidades tiene siempre unida un grupo hemo. ¿Bien? Un grupo hemo chiquitico. Voy a pintarlo así como en negro. ¿Bien? Ahora, está unido siempre a dos residuos de histidina. ¿Por qué se llama distal y proximal? A ver. Por la ubicación. Ajá, ¿cuál sería el proximal? ¿Cuál sería el distal? Proximal supongo que estaría ubicada en la parte de arriba y distal en la de abajo. Pero a ver, arriba y abajo en una proteína es muy difícil de saber. Yo porque sé cuál es arriba y cuál es abajo en una proteína. Arriba de Sí. algún compuesto. No es de acuerdo al dominio. No. De hecho, esto que está acá, toda ella es un dominio. Esa unidad es un dominio. Voy a compartirles de nuevo la pantalla. En azul se muestra la subunidad que hace parte, es una de las subunidades que hace parte de la hemoglobina de cualquier ser vivo, ¿cierto? Es una subunidad, es una cadena polipeptídica. Vean que aquí está el grupo hemo. Esta imagen la saqué de la Feducci. Si tienen el libro Feducci por ahí la pueden buscar. Y vean que está unida a un residuo proximal y un residuo distal. ¿Ven? Y miren el esquema que está acá al lado. ¿Ven? Histidina proximal, histidina distal. ¿Por qué se llama distal y por qué se llama proximal este que están acá? Por el grupo hemo. No, claro, aquí está el grupo hemo, pero ¿por qué esta histidina se llama proximal y por qué se llama distal esta que está acá? Por la distancia Una que está más tiene cerca cada del- una del La distal grupo sería hemo. más lejana del grupo hemo, la proximal es más cercana. Pero a ver, ¿por qué? Quiero que miren algo. ¿Qué es esto que está acá que estoy señalando con el cursor? Voy a ponerle el puntero láser aquí para que vean. ¿Qué es esto? Un doble Es el... ¿Qué es esto? un doble ¿De qué se encarga la hemoglobina? ¿De qué se encarga la hemoglobina? ¿Qué hace la hemoglobina? ¿Qué transporta? ¿Qué transporta? Oxígeno. O2. Miren, aquí está. O2. ¿Ven? Eso es lo que transporta oxígeno. Entonces, la molécula de oxígeno, el oxígeno molecular que tú y yo respiramos, es transportado por medio de un enlace coordinado con el grupo hemo. Entonces se pega o interacciona, digamos, de forma no covalente con el hierro aquí presente del grupo hemo y con un residuo de histidina distal. Es decir, el residuo distal que se une el grupo hemo es aquel más cercano al oxígeno, que está obviamente más alejado del grupo hemo.
pero el residuo proximal es aquel que se une directamente con el átomo de hierro del grupo M. Esa es la diferencia entre proximal y distal. Si quieren, pueden buscar este mismo esquema en la bioquímica de Feducci. Y se los traje a colación acá en la diapositiva para que ustedes sepan cuál es ¿cómo se llama? La histidina distal y proximal, en el caso, y dónde va la molécula de oxígeno pegada al grupo hemo. Vean que no es que se pegue directamente, sino que el oxígeno o la molécula de oxígeno es retenida por el átomo de hierro del grupo hemo. ¿Ven? Entonces, cuando la retiene, ¿cierto? El resto de la molécula de oxígeno es transportada o fijada a la proteína por un residuo distal de histidina, y el residuo proximal de histidina termina de pegar al grupo hemo directamente a la proteína, a la secuencia polipeptídica. De esa manera, ¿cuántas moléculas de oxígeno puedo transportar la hemoglobina? Pues ¿Cuántas, chicos? ¿Cuánto transporta? ¿Cuántas cadenas polipeptídicas hay en la hemoglobina? Creo que usted dijo que eran 4. Correcto. eran 4. Cuatro Cuatro. moléculas de oxígeno al mismo tiempo. Correcto. 4. ¿Qué transporta la hemoglobina al mismo tiempo? 4 moléculas de oxígeno. ¿Entendieron, chicos? Cada una